buenas noches y bienvenido a esta nueva transmisión de tu iglesia Casa de Bendición. Me complace mucho que estés hoy con nosotros. Gracias por siempre estar puntual, estar aquí sintonizando la casa que te alimenta, la palabra que te da vida, la palabra que te sustenta. El miércoles pasado estuvimos hablando un poco sobre cómo recibir milagros. Había dicho que en este tiempo la gente ya no quiere creer en milagros o piensan que los milagros tienen que ver con algo místico, ¿verdad? O que ya el Señor no sigue haciendo milagros. Sin embargo, tenemos un Dios milagroso. Tenemos un Dios que puede meter su mano poderosa y sobrenatural para cambiar toda realidad y que las cosas que parecen imposibles sean posibles a través de su poder. Somos una iglesia que creemos en los milagros. Ahora, a pesar de que creemos en los milagros, a veces no experimentamos los milagros en nuestra vida. A veces necesitamos milagros económicos que nunca llegan, necesitamos milagros emocionales que tampoco llegan y nos hacemos preguntas: ¿qué pasa que yo no puedo recibir el milagro que estoy esperando? Bueno, el miércoles pasado estuvimos hablando sobre la historia cuando Jesús caminó sobre el mar, pero que también Pedro lo hizo. Estuvimos viendo este pasaje en Mateo, ya te voy a recordar la cita. Mateo, capítulo 14, versículo 24. Jesús camina sobre el mar y Pedro le dice: Señor, yo quiero hacer lo mismo. El miércoles pasado estuve enseñando sobre esa primera fe específica que Pedro necesitó para poder ver un milagro en su vida. Caminar sobre el agua es un milagro. Es algo que humanamente es imposible, pero a través del poder de Dios, Pedro lo pudo lograr. Ya habíamos hablado de la fe específica en la bondad de Dios. Para tú poder recibir un milagro, tienes que aprender o tienes que recibir en tu espíritu la revelación de que Dios es bueno. Y aunque esto parece muy sencillo, hay mucha gente que no ha recibido que Jesús es bueno. Lo cantamos, lo enseñamos, pero la bondad de Dios no se recibe con la cabeza, sino con el Espíritu. Es una revelación del Espíritu de Dios en nosotros a través de su palabra. Es tener la convicción de que lo único que Dios quiere para tu vida es que sucedan cosas buenas o que recibas lo mejor de lo mejor que Él compró para ti en la cruz del Calvario. Dios es bueno. Por eso dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición para que tú y yo no fuésemos malditos. Cristo fue tan bondadoso que dio su vida para salvarte a ti y a mí. Quiero hacerte una pregunta esta noche. ¿Crees tú que merecías que alguien diera su vida por ti? Tal vez puedes llegar a la conclusión hoy: no soy lo suficientemente bueno como para que alguien dé su vida por mí. Pero Cristo vino a la tierra y dio su vida porque Él es bueno. Y Él murió por todos los pecadores, por todos nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que no merecíamos nada, merecíamos únicamente ser condenados a la muerte. Pero Dios es bueno, esa es su naturaleza. Y envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros, a rescatarnos de la muerte eterna, nos liberó de la maldición y nos hizo sus hijos. Ahí comienza la revelación de la bondad de Dios. El miércoles pasado te hice una pregunta: ¿qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno es Dios? Y la respuesta para eso que te di el miércoles pasado es: ¿qué tanto puedes tú creer que Dios es bueno? Si tú puedes creer que Dios es bueno para perdonar tus pecados, pues esa es la bondad que tú has recibido de Dios. Si tú hoy te sigues sintiendo condenado por tus pecados, todavía no has recibido esa revelación o esa fe específica de la bondad de Dios. Dios es tan bueno como tú puedas creerlo. Si tú puedes creer en su bondad, si tú puedes ampliar tu fe en que Dios es bueno, de la misma manera recibirás bondad de Dios. Esa fue la primera fe que utilizó Pedro. Pedro le dijo al Señor: quiero caminar como tú lo haces por el mar. Llévame a lo sobrenatural. Y tal vez cualquiera pudiera decir: Pedro, ¿cómo te atreves a pedirle eso a Jesús? Pero es que Jesús nunca ha querido que te quedes en la condición donde estás. Jesús no quiere que tú vivas en esa casita pobre donde vives.
Si tú le quieres pedir al Señor, que quieres ver lo sobrenatural y quieres caminar con Él sobre el mar, esa es la idea de ser cristiano, parecernos a Jesús, hacer lo que Él hizo, hablar como Él habla. Eso dice la palabra. Cristo únicamente hablaba y únicamente decía lo que veía el Padre hacer. Tú y yo somos llamados a eso. Se supone que actuemos de la misma manera, pero para llegar a donde Cristo quiere que lleguemos, como dice Efesios 4, a la estatura de un varón perfecto, es necesario que nosotros creamos que Jesús quiere que nosotros recibamos de su bondad. ¿Recuerdas cuando vino un día un leproso y le dijo: Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme? ¿Por qué este leproso hizo esta pregunta? Porque tal vez habían muchos que lo habían rechazado y no habían querido tener nada con él. No habían tenido bondad para con este hombre. Pero Jesús extendió su bondad más allá de los reglamentos y más allá de la ley, que los leprosos debían estar afuera. Y sorprende a todos, sobre todo a este hombre, diciéndole: yo quiero que seas limpio. Y dice la palabra que no solamente la bondad de Dios se detuvo ahí, sino que fue mucho más allá y fue capaz de tocarle para que fuera sanado. Este leproso pudo creer que Jesús era mucho más bondadoso que tal vez los doctores de la ley de esa época o cualquier otro médico de la época que lo rechazó. Cuando Jesús lo rechaza, Cristo lo recibe. Cristo es bondadoso y Él vino a mostrarnos la voluntad de Dios. Te hago una pregunta esta noche. ¿Crees tú en la bondad de Dios? Tú puedes aumentar tu fe en lo bueno que es Dios a través de conocerle por su palabra y a través de la relación con el Espíritu Santo. Bueno, ahora sí quiero hoy entrar en lo que voy a predicarte, el segundo paso o el segundo punto o el segundo tipo de fe que necesitas para recibir un milagro. Además de que Pedro tenía fe en la bondad de Dios, Pedro tuvo fe en la palabra de Dios. Mira lo que dice el siguiente versículo, dice: Pedro dijo: si eres tú, hablándole al Señor, dime que vaya sobre las aguas. Y Jesús dijo: ven. Entonces Pedro tenía fe para creer que Jesús era bueno, pero Pedro no tenía fe para caminar sobre el agua. Pedro necesitaba escuchar la palabra de Jesús para recibir la fe específica para caminar sobre el mar. Por eso quiero que no te me pierdas. Ve conmigo, estoy hablando de fe específica. Pedro le estaba pidiendo a Jesús un milagro específico. Ese milagro era caminar sobre el mar. Pero él no tenía la fe para caminar sobre el mar. Él tenía la fe para creer que Jesús era bueno, pero no tenía la fe para caminar. Por lo tanto, Pedro necesitaba recibir esa fe y por eso le dice a Jesús: di que vaya. Di, libera la fe a través de la palabra. Y cuando Jesucristo dijo: ven, comenzaron a ocurrir algunas cosas poderosas que vamos a aprender a continuación. Entonces, tú puedes tener fe en que Dios es bueno, pero no tener fe para caminar sobre el mar. Te lo quiero explicar. Tú puedes tener fe para creer que Dios quiere bendecirte, pero no tener la fe específica de que Dios quiere prosperarte en tu economía. Tú puedes creer que Dios es fiel y tienes la fe para creer que Él es fiel. Su palabra dice que Él es fiel, pero no tienes la fe específica para creer que Él puede sanarte a ti. Tal vez tú puedes creer que Dios es bueno y puede salvar a todos o puede sanar a todos, pero tú no tienes la fe específica para que Él te sane a ti. Por eso Pedro hizo una petición específica. Le dijo: Padre, di la palabra, una palabra específica para una fe específica. Una palabra específica para un milagro específico. Di que yo vaya. Y cuando Jesús dijo, ocurrió algo tremendo. Santiago dice: la fe sin obra es muerta. En pocas palabras, Santiago está diciendo acá: tiene que hacerse algo con la fe, porque si no, esta fe estará como muerta. Entonces mira lo que sucedió. Cuando Jesucristo dijo: ven, el poder para caminar sobre las aguas
El poder para un milagro estaba allí. Desde que Jesús dijo la palabra, se desata poder. Estaba ahí, a la mano de Pedro, el poder para caminar en lo sobrenatural. Pero hasta ese punto no había pasado nada. Préstame atención a que eso es tremendamente poderoso. La palabra soltada de Jesús liberó poder para caminar sobre el agua. Cuando Pedro escuchó esa palabra, recibió fe. Pero hasta ese punto no había ocurrido un milagro. ¿Por qué no había ocurrido un milagro? Porque fue hasta que Pedro actuó que el milagro sucede. Jesús soltó la palabra, había poder en el lugar para que hubiese un milagro, pero el milagro sucede cuando Pedro actúa conforme a la palabra que escuchó. Entonces, escríbame por favor acá. El milagro ocurre cuando actúo en base a la palabra de fe que escucho. No iba a ver la manifestación del poder de Dios hasta que Pedro pusiera un pie sobre el agua. Te hago la pregunta esta noche. ¿Tú crees que si Pedro no pone el pie sobre el agua ocurre el milagro? Todo estaba para que ocurriese un milagro. Pedro creía en la bondad de Jesús. Pedro le pidió una palabra. Cristo le da la palabra. Se libera el poder. Está ahí a punto de ocurrir un milagro. Pero Pedro decide quedarse en la barca. Nunca hubiese ocurrido un milagro. ¿Qué pasa con esto? Las condiciones en tu vida y en la mía tal vez pueden estar llenas de la palabra y las condiciones y la fe suficiente para que ocurra un milagro, pero como lo dijo Santiago, la fe sin obra es muerta. Los milagros no van a ocurrir hasta que tú decidas creer y actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué activa el poder de la palabra? La obediencia a la fe. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Dios quiere prosperarnos en la economía, hablando de dinero. Entonces es un área específica. Tú puedes creer que Dios prospera, ¿verdad? Así lo dice 3 de Juan. La voluntad de Dios es que tú y yo prosperemos. Tenemos la fe y creemos que sí, Dios quiere que prosperemos. Pero hablando de un área específica, tú necesitas fe para prosperar en la economía. Tal vez estás prosperando en tu hogar, tal vez estás prosperando en tu emprendimiento, pero en la economía no estás prosperando. Entonces, en esa área necesitas una palabra específica para que ocurra un milagro específico. Y le dices al Señor: Padre, háblame, dame una palabra para yo caminar sobre el mar. Yo necesito que tú me prosperes en mi economía. Entonces viene el Señor y libera su poder a través del devocional que hiciste esta mañana, a través de la prédica que escuchaste el domingo, a través de leer Hechos, que llevamos en Hechos capítulo 23, y Dios libera su poder y Dios te habla. Todo está hecho, todo está listo para que ocurra un milagro en tu vida, pero tú decides no obedecer la voz de Dios. Ahí se corta o muere lo que pudo ser un milagro. Entonces Dios te dice: quiero que siembres. Y dices: uy, no, Señor, me gusta tu palabra, pero hasta allá no voy. No lo voy a hacer. En ese momento, tú estás haciendo que un milagro que estaba listo para suceder, no suceda. Entonces, solamente, escucha esto, solamente el que actúa con base a la palabra de Dios y a la instrucción de Dios, tendrá la fe que obra milagros. Únicamente el que actúa en obediencia a la palabra y a esa fe. Quiero preguntarte esta noche: ¿cuántas veces has salido lleno de fe diciendo lo voy a lograr? Pero cada vez que Dios nos habla de fe, también nos habla de acciones, porque las dos van juntas. Y Dios te ha dicho:
quiero que ahora vayas y hagas esto. Y tú te quedas ahí diciendo, uy, no, eso no soy capaz de hacerlo. Pues ese momento se muere un milagro. Y yo te digo esta noche, yo sé que no es fácil a veces escuchar la voz del Maestro que nos está mandando a salir de la barca, aparentemente segura como Pedro. Porque la fe de la palabra de Dios, y por eso es fe, porque nos reta a hacer cosas que nadie ha hecho. Y nos reta a hacer cosas que son imposibles de hacer. Pero pues para eso es la fe y para eso es el Señor y su poder para hacer cosas que nadie ha hecho. Entonces, tú y yo podemos cortar o coaccionar un milagro si no estamos dispuestos a actuar. Paréntesis. ¿Cuántas cosas te ha dicho Dios que hagas y no has hecho hasta hoy? Sigue el Señor parado sobre el mar diciendo, ven, sal de la barca, ven. Y tú diciendo, amén, qué urramanza tan poderosa, glorioso, poderosa palabra. Oh, pastor, qué palabra tan poderosa. Eso no sirve de nada. No sirve de nada que la palabra te sorprenda. No sirve de nada que la palabra te emocione. La fe sin la obra está muerta. Pedro creyó. ¿Cómo sabemos que Pedro creyó? Porque Pedro actuó, ¿verdad? Él sabía en la bondad, conocía la bondad de Jesús, y Pedro sabía que no iba a ahogarse, sabía que no iba a morir ese día. Pedro creyó en la palabra de su maestro también. Si Jesús me dice ven, él también va a sostener. Entonces mira, Pedro coloca un pie sobre el agua y comienza a ocurrir un milagro. Hay un milagro que está en curso. De repente, el poder de la palabra de Dios está por encima del poder de la gravedad. La ley de la palabra de Dios está por encima de toda ley natural. Por la fe y la obediencia del hombre, la palabra de poder se manifiesta y cambia o altera hasta las leyes físicas, porque la palabra de Dios está sobre todo lo natural y sobre todos los sentidos. Hay un milagro en acción. ¿Estás ahí conmigo? Colócame ahí en el chat, por favor. Soy obediente en la fe y actúo para ver un milagro. Muy bien. Entonces, vamos aquí a recapitular un poquito. Debes creer que la voluntad de Dios es que todos nosotros prosperemos y tengamos una vida abundante. Debo creer en que Dios es bueno. Luego, tengo que entender, ¿verdad?, que Dios me va a dar una palabra específica para el milagro específico que necesito. Cuando Dios libera su voz, libera poder. Todo está hecho y listo para que ocurra un milagro, pero es hasta que yo obedezco que el milagro ocurre. Si yo no siembro, no cosecho. Si yo no pongo las manos sobre los enfermos, no hay sanidad. Si yo no salgo y evangelizo, no hay salvación. Todo está dado, pero tengo que yo aprender a actuar en la fe. Ahora, como te lo dije ahorita, es importante que entendamos esto porque tú y yo podemos detener milagros que están en curso. Si tú actúas en fe y un milagro está en proceso, tú puedes detener ese milagro cuando permites que tu fe sea permeada por el temor. Mateo capítulo 14, versículo 30 dice, pero cuando Pedro vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. Pedro dejó de ver al maestro, Pedro dejó de enfocarse en lo que Cristo le dijo. Cristo le dijo, ven. Era lo único que Pedro tenía que hacer, escuchar esa palabra y caminar en base a ella. Pero Pedro comenzó a dejar que su fe fuera permeada o contaminada por lo que estaban viendo sus sentidos, olas, vientos.
el rugir del mar y comenzó a tener miedo. En ese momento, el poder de Dios comenzó a dejar de manifestarse, porque Pedro iba caminando ¿gracias a qué? Al poder de Dios. Pedro iba caminando porque la palabra de Dios estaba cumpliendo. Pedro estaba caminando porque cada paso que daba era un paso en fe. ¿Fe en qué? En lo que Jesús dijo. Él dijo, ven y yo voy. Y estoy ahí caminando. La fe comenzó a contaminarse por los sentidos. En ese momento, el poder de Dios que estaba actuando en Pedro comienza a detenerse. Y entonces Pedro comienza a hundirse. Yo he visto gente que ha sido sanada por Dios. En esta iglesia hemos visto sanidad. Y reciben su sanidad porque escucharon una palabra específica y recibieron con gozo la palabra. Y mientras se mantuvieron en fe, la sanidad estuvo 100% en sus cuerpos. Dios no falla, Dios cumple su palabra. Pero uno luego los ve con el pasar del tiempo, ¿verdad? Que comienzan a menguar en la fe y comienzan a dejarse llevar por ciertos síntomas que tiene el cuerpo. Entonces, mira, me está volviendo a doler por acá. Y comienzan a ver según sus sentidos. Y esa fe que tuvieron al principio comienza a menguar y comienza a crecer el temor y comienzan a perder el milagro o no completan el milagro que estaba en proceso. ¿Estás conmigo? El temor contamina una fe y no te permite completar la manifestación del milagro. Quiero hacerte claro esta noche, la manifestación. Pero desde el momento que tú crees, tú recibes de Dios, pero hay manifestaciones que toman un proceso. Entonces, escúchame aquí, porque si lo único que te está sosteniendo en tu milagro es la palabra de Dios, y ese poder deja de manifestarse, ¿qué va a pasar? Si lo único que está sosteniendo hoy tu economía es la palabra, y la palabra deja de manifestarse, ¿qué le va a pasar a tu economía? Se va a hundir. Si lo único que está sosteniendo tu ministerio, tu matrimonio, tu vida personal es la palabra, y comienzas a perder la palabra, ¿qué va a pasarte? Te vas a hundir. Muchos de los que estamos acá, hay áreas de nuestra vida donde solamente dependemos del Señor, de nadie más. Y si perdemos la fe, nos vamos a hundir. Mi matrimonio depende de Dios, créame. Si dependiera de mí, ya no estuviera casado con Ruth Mary. Depende del Señor. El día que yo me suelte de Dios, ese día que yo me aleje de Dios y que el poder de la palabra deje de fluir en mi hogar, pues ese día se acabó. Es interesante esto porque es peligroso permitir que el temor o que las circunstancias ahoguen la fe. Si lo único que te ha sostenido hasta aquí ha sido la palabra, no podemos soltar la palabra. Entonces, hay algo que es importante aquí porque no se trata de un episodio de fe, se trata de un caminar en fe. Diga conmigo, no es un episodio, es un caminar. Colóquemelo en el chat, por favor. No es un episodio de fe, es un caminar. Tú en un episodio de fe puedes recibir un milagro y perderlo. Hay un libro que se llama Autoridad del Creyente, de Kenneth Hagin. Y en este libro él cuenta cómo muchas personas que recibieron sanidad a través de los años de su ministerio, a los meses o a los años lo habían perdido y habían vuelto a enfermar. Porque la fe no se trata de un acontecimiento o no se trata simplemente de un episodio, sino de un caminar en fe. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe caminará todos los días. No es un episodio, es vivir en fe. ¿Cuándo? Siempre, todos los días. Yo vivo todos los días por la fe. Romanos capítulo 4 dice, sigamos las pisadas de la fe. No dice sigamos la pisada, sino dice sigamos las pisadas. Son muchos pasos
Escríbame por favor. La fe son muchos pasos. No es solo un acontecimiento. Entonces, mira acá. Para que la fe pueda llevarnos de donde estamos a una mejor condición, no es un paso, son muchos pasos. Si tú estás en bancarrota y tú quieres llegar a ser próspero, no es un paso, no es un día que llegaste acá a la iglesia y pusieron las manos sobre ti y ya fue hecho, no. El justo por la fe camina, el justo por la fe vive. Todos los días yo camino en la fe, doy pasos de fe y hoy estoy en bancarrota, pero mañana estoy menos en bancarrota, pasado mañana menos, no sé cuánto tiempo va a tomarte, pero hemos escuchado testimonios de personas que le ha tomado 11 meses, otros 2 años, otros 5 años, no importa el tiempo. Lo interesante de la fe es que nunca falla. Si tú caminas en fe y tú quieres salir de bancarrota y quieres pagar tus deudas, caminas en la fe como lo hizo Pedro, sin mirar alrededor, sin permitir que las circunstancias contaminen tu fe, y un día vas a darte cuenta que vas a haberlo logrado. Entonces, esto se trata de caminar todos los días. No puedes perder lo único que te sostiene. No puedes perderlo. No puedes permitir que el milagro que está ocurriendo, como Dios nos ha dicho en estos días, todo está patas arriba. Amén. El mar está rugiendo, la situación está terrible, pero está ocurriendo un milagro. Están ocurriendo situaciones milagrosas. Se van a bautizar más de 20 personas el próximo domingo. No, este domingo no, dentro de 8 días. Están ocurriendo sanidad, milagros, la gente está creyendo en el Señor. Estamos en un caminar de fe. Si comenzamos a ver los mares y los vientos, nos vamos a hundir. ¿Qué es lo único que nos sostiene, amigo? ¿Qué es lo único que te sostiene, querido hermano? ¿Qué es lo único que te sostiene? ¿La palabra? Entonces ni un día puedes soltarla. Ni un día puedes apartarte de lo único que te sostiene, porque eso que te sostiene es lo que permite el fluir de Dios para que camines en lo sobrenatural. Vas a caminar todo el tramo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vas a recibir tu sanidad completa. La manifestación de la sanidad en tu cuerpo va a ser completa, pero tienes que caminar en fe todos los días. Esta iglesia será de miles de personas, de discípulos de Cristo, pero tenemos que caminar y caminar y caminar y caminar. Dice el Salmo 126, irá andando y llorando. Diga conmigo, escríbame ahí, andar y llorar. Andar y llorar. Pareciera que esto no tuviera ningún sentido, pero los que llevan preciosas semillas dentro tienen que hacer 2 cosas y tener 2 actitudes en la vida. Estar dispuesto a siempre caminar, siempre andar, siempre avanzar, aunque cada paso hayan lágrimas. El llorar no puede ser una excusa para no avanzar. Y eso tenemos que aprenderlo en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque esa etapa es necesaria que la pasemos todos. Si tú llevas una preciosa semilla dentro, y sí que la llevas porque Cristo vive en ti, tienes que aprender a caminar llorando. Y dice la palabra, y luego volverás a venir con alegría trayendo tu recompensa. ¿Cuál será la recompensa que traerás? Tu milagro. Tu milagro. Mientras lo vas alcanzando, avanzas y lloras, pero no dejas de avanzar, no dejas de caminar en fe, no dejas de vivir en fe. Avanzo y lloro. Sí, hay días donde cortan la luz, sí, pero avanzo y creo. Pagué mis deudas, soy próspero, he salido adelante.
Hay días donde no puedes comer lo que quieres, sí, pero sigues creyendo con lágrimas, con lo que venga, con los vientos, con los mares, con lo que sople, sigues creyendo. Nunca permitas que el dolor te haga detener. Ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el temor, ni la duda. Sigue caminando y volverás a venir con tu recompensa. Pasos de fe constante. Todos los días leo Hechos. Todos los días busco de Dios. Todos los días me alimento de palabra. Vuelvo y escucho el podcast del domingo. Vuelvo y escucho la prédica. Vuelvo y escucho la palabra. Vuelvo y escucho la Biblia. Y la escucho en la noche. Y la pongo en audiolibro y en audiobiblia, lo que sea. No puedes permitir que el poder de esa palabra deje de fluir. Nos vamos a ahogar. Nos vamos a hundir. Entonces, para cerrar esta noche, creer en la bondad de Dios. Pide al Señor en oración, dile: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver tu bondad y para que yo pueda recibir tu bondad. Yo rehúso a vivir en condenación. Yo rehúso a creer que tú eres un Dios malo. Yo me rehúso a creer que tú eres un Dios como me lo enseñaron en mis antepasados. Un Dios cruel que quiere castigar. Que tú eres un Padre que no amas, que no tienes cuidado de nosotros. Nos rehusamos a eso. Y vamos a trabajar en la fe para aumentar nuestra sabiduría y nuestra revelación de tu bondad. Si tú crees que no tienes revelada la bondad de Dios, pídelo al Padre. La Biblia dice: ¿te hace falta sabiduría? Pídesela a Dios. ¿Te hace falta sabiduría para conocer la bondad de tu Padre? Pídela. Pero a su vez, anda a la Biblia. Busca palabra que hable de la bondad de Dios. Dios es bueno. Dios es sanador. Dios es misericordioso. Busca y aliméntate de eso. Y tu bondad, y la fe en la bondad de Dios va a rebosar en ti. Luego, pídele a Dios palabra específica para un milagro específico. A veces tú y yo somos demasiados subjetivos. Señor, bendíceme. ¿Pero en qué área? Ya tú y yo somos bendecidos, pero ¿qué quieres de Dios? ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué estás necesitando hoy? ¿Qué necesitas hoy? ¿Pagar una deuda? Pues dile: Señor, necesito fe en esa área. ¿Qué necesitas? ¿Ser un mejor esposo? Pues pídele a Dios fe en esa área. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Va a traer palabra. Dios va a traer palabra. Porque cuando tú le pides, Él da. Cuando tú le pides, Él lo hace en abundancia. Él va a traer palabra. Ten oídos para oír la palabra. Y tan pronto Dios te dé palabra, anda y hazlo. De inmediato, no lo dudes. Porque recuerda que es en el hacer por fe que se libera el milagro. Bueno, vamos a terminar hoy acá. El próximo miércoles voy a hablarte sobre la última etapa para recibir un milagro de Dios. Y es tener fe en la misericordia de Dios. Tal vez tú crees en la bondad. Tal vez tú crees en la palabra específica y estás actuando en ella. Pero tal vez hay momentos en tu vida donde has dejado de creer y te estás hundiendo. Pues Dios no te va a dejar ahogar. También tenemos que creer como Pedro, de que a pesar de todo, Jesús es misericordioso. Y aunque te estés ahogando, Él te va a levantar.